Estás en el lugar correcto para aprender sobre tu historia, sobre tu origen. Vamos a hacer un viaje por el pasado. Hace muchísimos años llegaba a Tzentzénguaro un genio que venía volando desde Iguazú. A este genio le bailaban los más viejitos de la comunidad para pedirle que se les devolviera la juventud. Un día, este genio no pudo llegar, no se supo más de él. Los viejitos que lo esperaban se quedaron bailando hasta desmayarse y morir de cansancio. Se dice de su origen que fue una ofrenda que se le hacía al dios Sol para que diera a los hombres vigor para sus ocupaciones. Bailaban siempre los más viejos. Sus caras, al ser quemadas por el sol, recibían el vigor solicitado. Los orígenes de esta ofrenda se remontan a una época prehispánica en la que nuestros antepasados danzaban en general con una finalidad mágico-religiosa. 4 son los componentes de la danza de los viejitos, pues 4 son las estaciones del año. 4 son los rumbos del universo: norte, sur, este y oeste. 4 son los lados de una casa. 4 son las extremidades del ser humano. 4 son los elementos que conforman el cosmos: tierra, fuego, aire y agua. Y 4 son los colores básicos: negro, rojo, amarillo y azul, que combinados uno con otro nos dan toda la gama de colores que existe. 4 son las estrellas de la constelación que guiaban a los marinos en la antigüedad y que equivalen a los 4 planetas conocidos como estrellas. Y 4 son los colores del maíz: rojo, azul, blanco y amarillo. A partir de la conquista de México, se dio una fuerte influencia española que alteró paulatinamente las manifestaciones culturales de una manera tan radical y tan violenta, a fin de imponer una nueva religión y unas nuevas costumbres. Pese a la violencia aplicada, los indígenas nunca abandonaron sus antiguas creencias. La danza fue una de las manifestaciones culturales que permanecieron a través de la mezcla de cultura, dejando su vocación a los dioses paganos y remitiéndolas a los nuevos dioses impuestos por los conquistadores.
Tal es el caso de la danza de los viejitos de Jaracuaro. Las danzas de la región purépecha, como lo es la danza de los viejitos, tienen un origen y sentido completamente ritualesco y religioso, pues se llevaba a cabo cada cambio de estación, es decir, cada solsticio y cada equinoccio, y se ejecutaba en honor del dios viejo Tata Gudiata. Siempre eran 4 los danzantes. Originalmente uno de los danzantes era representado por una máscara de niño o joven, pues era la estación naciente, y las otras 3 estaciones eran representadas con máscaras de viejos, que correspondían a las otras 3 estaciones ya pasadas. Solo los chamanes podían ejecutarla. Normalmente eran ancianos, pues la sabiduría llega con la edad, y para derrochar tal energía consumían cocaína masticada en el sur del continente. En la altiplanicie mexicana, el consumo para aumentar la energía era de pachacuachari, hongos alucinógenos colorados, con los cuales entraban en trance y podían danzar hasta 4 horas, y en ese trance podían vislumbrar lo bueno y lo malo que tenía la estación entrante. Era una danza sagrada como las de tantos otros pueblos, pero al llegar los gachupines a tierras michoacanas, implantaron a sangre y fuego su religión cristiana. La danza quedó proscrita y solo se ejecutaba a escondidas de los religiosos y de los gobernantes. Solo los guardianes de la cultura purépecha, los petamutis, brujos, chamanes, que conservaban la sabiduría de generación en generación, y en los pueblos más apartados y de difícil acceso, pudieron conservar esta rica tradición y sabiduría, pues además eran ellos los que sabían el secreto de curar con hierbas y raíces las enfermedades de la gente más pobre y olvidada de los pueblos purépechas. Los españoles parecían tener la razón para prohibir estas danzas, pues ellos en el viejo mundo apenas acababan de descubrir que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, y nuestros ancestros sabían eso desde tiempos inmemorables. Con las prohibiciones españolas, los petamutis o chamanes difícilmente podían encontrarse los 4 para ejecutar la danza, y para preservarla, enseñaron la danza a jóvenes que pudieron aguantar el ritmo y esfuerzo de la misma, y aunque inicialmente solo era acompañada con un teponaztle, que es un tambor, y una chirimía, que es una flauta de carrizo o de barro, al perder el sentido místico y ritual, se le fueron agregando músicos e instrumentos, así como danzantes. En la meseta y en los pueblos como Patamban, Charapan, Zacán, la danza era ejecutada solo por purépechas con posibilidades económicas y que estuvieran allegados al consejo ciudadano de cada pueblo, que invariablemente estaban ligados al cura del pueblo, pues desde Cortés y hasta la reforma de 1860 y hasta la fecha, los curas tenían un gran peso en todos los pueblos de la meseta, donde la ignorancia y la baja o nula preparación intelectual de la gente era evidente. En la región de Patamban sucedió que en la época de la Reforma los mestizos se apoderaron de la danza y le implementaron unos atavíos distintos, tales como listones de seda china, máscaras con rasgos hispanos y hasta de imágenes sacras, católicas por supuesto, trajes de charro y camisas vaqueras. Todo lo elegante y exótico tenía cabida en este festejo que fue ubicado en el calendario religioso en la época del carnaval. Así duró todo el siglo pasado esta danza, que dejó de ser ritual y de trance, y se fue incrementando el número de participantes. La astucia y desenfado de los auténticos purépechas que vieron cómo los mestizos les arrebataban su danza, los llevó a principios del siglo XX en la Revolución
a idear la forma de divertirse como diera lugar. Era su danza y su costumbre divertirse en carnaval. Fue así como se comenzaron a disfrazar con lo que tenían a la mano: una sábana vieja, un gabán, una cobijita o un sombrero todo deshecho, viejo y mugroso, y hasta con sobras militares. Se autonombraron viejos cherequis y bailaban unos metros distantes de los viejitos elegantes o elitistas, con las consabidas molestias de los que pagaban la música y estaban mejor organizados, claro. Así como se cuenta, así como les cuento, se desarrolló esta fiesta, los primeros años de este siglo, con una danza de los viejos ya degenerada y corrupta en manos de los mestizos, pero tenía mucho auge, pues como siempre, la condición humana nos hace ver con buenos ojos lo que viene de fuera y menospreciar lo nuestro, lo auténtico nuestro. Finalmente los cherequis también se organizaron, y aunque con muchos trabajos, también contrataron su propia música con base en cooperachas. Ya no cambiaron ni mejoraron su vestimenta, más bien cada día la desmejoraban y andaban lo más feo posible, pues era una burla a la danza de los viejos ricos o mestizos, pero entre otras cosas les traía remembranzas de burla a los gachupines al usar estos máscaras con rasgos hispanos. Estos cherequis ya organizados bailaban como todos. En las principales calles del pueblo y en la casa de los encabezados organizadores se veían pasar los cherequis bailando, y para completar el pago de la música bailaban enfrente de las tiendas y de los comercios establecidos o ambulantes, así como en las casas de los ricos del pueblo, que a su vez, agradecidos, les daban unas monedas o un billete para completar el pago de la música. El último día, el de las arrobas, los viejos bonitos entregaban sus arrobas y los cherequis también daban sus arrobas, pero estas contenían unas sorpresas muy desagradables, pues sus regalos eran tales como caca de borrego bañada en piloncillo, simulando ponteduros, que son dulces regionales hechos de maíz tostado cubiertos de piloncillo. Ponían ceniza en lugar de pinole, piñatas llenas de caparis, que son abejorros, avispas en lugar de dulces, y en lugar de torito con luces pirotécnicas, ellos incendiaban un castillo hecho de tabardillo y zacate seco. Con esto culminaba la fiesta y la danza. Parece pues entonces que la danza de los viejitos de Jarácuaro tiene sus orígenes en la época precolombina, aclarando que esto es lo que cuentan los habitantes de los pueblos purépecha. En su vestuario se reflejan los colores básicos de la cosmogonía indígena: el negro, el rojo, el amarillo, el azul, y se le añade el blanco, que representa a la diosa Sharatanga, que significa luna, y al mar o al agua. Sus pantalones son blancos con bordados en rojo, negro y azul. En su cabeza, los hombrecillos llevan sombreros de palma de ancha alas y copa baja, o grandes cabelleras de mecate o crin de caballo adornadas con flores, listones de colores que representan los rayos del sol, y tiras de escarcha representando el rocío o el brillo de las estrellas. Las camisas son de manta, con bordados en los puños y en el cuello. En el pecho llevan 2 tiras bordadas verticalmente con motivos florales. Su máscara, labrada con madera, que representa un rostro muy anciano, sonriente, mostrando la boca desdentada, gran mascada de color vivo al cuello, y todo esto complementado con un bastón de otate, cuyas raíces sirven de puño en forma de cabeza de venado, tal como el báculo de Tonacacíhuatl, la madre de los dioses. Y así como en aquellos tiempos, donde los más viejos enseñaban a los más jóvenes las tradiciones, queremos pedirte que transmitas este conocimiento
que dejes que tus sucesores conozcan sobre su origen y que disfrutes de esta danza más ahora que conoces sus valores filosóficos. Y si hablamos particularmente en esta ocasión de la danza de los viejitos de Jarácuaro, es por enfocarnos en una de tantas danzas hermosas que le dan identidad al estado de Michoacán, que con el tiempo se han ido deteriorando y han creado una falsa imagen de las raíces culturales de nuestro país y de nuestra comunidad. El arte y la cultura son elementos esenciales para la formación de un ser integral. Mediante estos es que el hombre puede recuperar los valores que le permiten adquirir un criterio social elevado y humano, con un alto sentido de la creatividad. El Museo del Estado agradece su visita.